Bien, estimados, buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del horario en que estén visualizando este video. En esta ocasión vamos a hacer un seminario de ejercicios preparatorios para la evaluación final. En su aula virtual he colgado un archivo en PDF donde encontrarán 8 ejercicios resueltos. ¿Okay? Ejercicios preparatorios para su evaluación final. De esos 8 ejercicios he elegido 4 para resolver en este video. ¿Okay? Para resolverlos juntos en este video. Muy bien, comenzamos con el tema de centro de masa. ¿Okay? Dice lo siguiente: determinar el centro de masa de la figura. Y me dan esta figura. ¿Okay? Me dan estas medidas que están en milímetros. Noten, estos 40 milímetros se refiere a esta distancia. Muy bien, entonces para poder yo encontrar el centro de masa de este sistema, yo tengo que subdividir mi figura. Y le he subdividido en tres, mi sistema lo he subdividido en 3 figuras. Figura 1, figura 2 y figura 3. Recuerden que para encontrar el centro de masa yo voy a necesitar encontrar el área y las coordenadas X y Y del centro de masa de cada una de estas figuras. Entonces comenzamos a trabajar con la figura 1, que es este rectángulo. ¿Okay? Voy a calcular primero su área, el área 1. 40, es el área de un rectángulo, entonces va a ser la base por la altura. Esta base, noten, el ejercicio me dice que vale 40 milímetros por esta altura, que es 200. 40 por 200 me da 8000 milímetros cuadrados. ¿Okay? El centro de masa, centroide o centro de gravedad de un rectángulo, este rectángulo se va a ubicar en este punto, ¿no? Va a ser la mitad de la base, la mitad de esta base, que va a ser esta distancia. Noten que el ejercicio ya me da el origen de coordenadas. Aquí se ubica el origen de coordenadas. A partir de aquí voy a medir todas mis coordenadas. Entonces va a ser la mitad de la base, que vale 40. X1 va a valer 20 milímetros. Y la mitad de esta altura, que vale 200. Entonces la mitad de 200 va a ser igual a 100. Y entonces ya calculamos las coordenadas del centro de masa de la figura 1 y su área. Ahora pasamos a trabajar con la figura 2. El área 2 es un rectángulo, entonces va a ser la base por la altura. La base es esta distancia. Noten que desde aquí hasta acá vale 120 y esta distancia vale 40. Entonces la resta me va a dar esta distancia, que es la que necesito, ¿no? 120 menos 40 da 80, que es lo que tengo por acá, por esta altura, que da 40. Esto da 3200 milímetros cuadrados. Nuevamente, el centro de masa, de las coordenadas del centro de masa de la figura 2. Lo voy a hacer de otro color. Lo voy a ubicar en su centro geométrico y este va a ser el centro de masa 2. Entonces la coordenada X va a ser la mitad de la base. Noten esta distancia. La mitad de la base vale 40, perdón, la base vale 80, como bien hemos visto aquí. La mitad de la base va a valer 40 milímetros. ¿Ok? 40. Pero noten que mi origen de coordenadas se encuentra por acá. A estos 40 yo tengo que agregarle esta distancia para poder llegar a mi origen. Entonces 40 más 40 me da 80 milímetros. ¿Ok? Recuerden que siempre se obtiene a partir del origen de coordenadas. Y la coordenada Y va a ser esta altura, desde aquí hasta acá, que es la mitad de la altura en sí, de la altura de la figura 2. La altura vale 40, la mitad va a valer 20 milímetros. Ahí terminé con la figura 2. Ahora paso a trabajar con la figura 3. ¿Okay? El área 3. Noten, va a ser esta base desde aquí hasta acá.
esta distancia, ¿no? Esa distancia horizontal, claro está. Entonces noten que toda esta distancia vale 160 y esta distancia de aquí hasta acá vale 40. Entonces la resta me da esta base. 160 menos 40 me da 120, es este valor que está aquí, por la altura que vale 40. Al multiplicar me da 4800 milímetros cuadrados. Nuevamente voy a obtener las coordenadas del centro de masa de la figura 3, que se va a ubicar en su centro geométrico. Entonces va a ser igual la coordenada x a la mitad de la base. La base vale 120, entonces esto vale 60. Pero recuerden que debo de sumarle esta distancia para llegar al origen. Esta distancia vale 40. 60 más 40 da 100. 100 milímetros. ¿Ok? Y luego tenemos la coordenada y, que viene a ser la mitad de esta altura. La mitad de 40 es 20. Pero noten que a esta altura llegamos hasta aquí. A este 20 yo tengo que agregarle toda esta distancia para llegar al origen. ¿Okay? ¿Cuánto vale esta distancia? 200 menos 40 da 160. ¿Okay? Esta distancia vale 160. 160 más esto que vale 20 da 180 milímetros. Ya terminé con la figura 3. Ahora sí paso a calcular las coordenadas del centro de gravedad o centro de masa, ¿no? Mediante esta ecuación es simplemente reemplazar las áreas, las coordenadas x. Noten que aquí sí debo de usar toda la suma porque no hay ningún agujero. Y encuentro que la coordenada x es 56 milímetros. Y para la coordenada y utilizo esta otra ecuación. La misma, pero en lugar de usar x aquí, utilizo y. Reemplazo y encuentro que vale 108 milímetros. ¿Ok? Y ahí hemos terminado con este primer ejercicio. Hemos encontrado las coordenadas del centro de gravedad, centro de masa o centroide. Recuerden que hemos dicho que en general estos tres centros no coinciden, pero en física 1 vamos a trabajar con situaciones en las cuales los tres centros coinciden. ¿Y cuándo sucede eso? Cuando la gravedad es constante y cuando trabajamos con cuerpos homogéneos, cuya densidad es constante. Muy bien. El siguiente ejercicio corresponde al tema de momento de inercia y es el número 3 del archivo que está colgado en su aula virtual que les mencioné al inicio. Dice lo siguiente: calcule el momento de inercia del sistema formado por una esfera sólida, ¿okay? Es una esfera sólida y soldada a un cilindro, como se muestra en la figura, con respecto al eje Z. ¿Okay? Noten, aquí tenemos la esfera sólida que está soldada al cilindro. Me piden el momento de inercia con respecto a este eje Z. ¿Okay? Este sistema es capaz de girar alrededor de este eje. ¿Correcto? Entonces puede girar en este sentido, en sentido contrario, pero alrededor de este eje Z. Me dicen que ambos cuerpos tienen masa 3 kilogramos, ambos cuerpos tienen la misma masa, ¿ok? Tienen la misma masa y tienen el mismo radio. ¿Okay? Aquí anotado esos valores, 3 kilogramos y 0,5 metros. Muy bien, el momento de inercia del sistema va a ser igual al a la suma, ¿no? El momento de inercia de la esfera más el momento de inercia del cilindro. ¿Okay? Entonces la idea es calcular esos momentos de inercia de manera individual para luego encontrar la suma. ¿Okay? Recuerden además que existe el teorema de Steiner. ¿Qué me dice el teorema de Steiner? Que el momento de inercia respecto de cualquier eje que sea paralelo al eje que pasa por el centro de masa del cuerpo es igual al momento de inercia con respecto a ese eje del centro de masa más la masa del cuerpo por la distancia que separa
a ambos ejes paralelos. H era la distancia que separaba los ejes paralelos. H al cuadrado. Entonces vamos a trabajar primero con la esfera. Es una esfera sólida. El momento de inercia de una esfera sólida es 2/5, según nuestro formulario que vimos en la clase, es igual a 2/5 de la masa por radio al cuadrado. ¿Okay? Pero ese es cuando, con respecto a un eje que pasa por uno de sus diámetros, sería este eje vertical. Sería este primer término. Pero a mí me piden con respecto de este otro eje, que es paralelo a este eje que pasa por el centro de masa. Entonces puedo aplicar Steiner, que tengo que sumarle el término de Steiner, este término. ¿Okay? Masa por la distancia entre ejes. ¿Cuál va a ser esta distancia entre ejes? Va a ser desde aquí hasta acá. Distancia h. Entonces, esta distancia h va a ser igual a esta distancia 1,5r más esta distancia, que es r, ¿no? La distancia es igual al radio. Entonces, 1,5r más r, h va a ser igual a 2,5r al cuadrado, ¿no? Es reemplazado aquí. Voy a anotarlo por acá. En este caso, h, la distancia entre ejes resulta 2,5r. Muy bien, noten que ya tengo el valor de las masas y del radio y simplemente reemplazar los valores y resolver en mi calculadora. El momento de inercia en la esfera es 4,99 kilogramos metros cuadrados. Luego trabajo para el cilindro. El momento de inercia de un cilindro, yo sé que es igual a 1/2 de mr cuadrado, un cilindro sólido. ¿Okay? Pero esto es respecto de un eje paralelo al eje del cilindro, que sería este mismo eje. Y a mí me piden con respecto al eje Z, que es paralelo a este eje. Entonces debo de sumarle Steiner. En este caso, h también es la misma distancia, ¿no? La distancia entre estos ejes, que ya lo encontré. ¿Okay? Viene a ser 2,5 r. Entonces aquí he reemplazado y luego reemplazo los valores. Y encuentro que el momento de inercia del cilindro es 5,06 kilogramos kilogramos por metro cuadrado. Entonces para el sistema, la suma simplemente y obtengo este valor. Muy bien, entonces con eso terminamos este segundo ejercicio correspondiente al tema de momento de inercia. Bien, pasamos entonces ahora a resolver un ejercicio de dinámica rotacional. ¿Ok? Un ejercicio de dinámica rotacional que dice lo siguiente. Me dan esta figura. Esta es la figura que me dan. Dice un bloque de masa M1 2 kilogramos, me están dando esta masa 1, 2 kilogramos, y un bloque de masa 2, 6 kilogramos, esta masa 2 que vale 6 kilogramos, están conectados mediante una cuerda sin masa. Esta cuerda que no tiene masa sobre una polea. Esta polea que tiene una forma de un disco sólido. Este dato es importante. La polea tiene la forma de un disco sólido. ¿Qué más? Que tiene un radio y me da el radio de la polea, que aquí lo he notado, 0,25 metros. Y la masa de la polea es 10 kilogramos. Estos son los datos de esta polea. Voy a anotarlo por acá. Los datos de esta polea. Perdón. ¿Qué más? Dice, a estos bloques se les permite moverse sobre una cuya fija de ángulo de 30 grados, sobre este plano inclinado. Me están dando este ángulo θ que vale 30 grados. Me dice. ¿Okay? Dice, como se muestra en la figura, el coeficiente de fricción es 0,36 para ambos bloques, aquí y acá. Dice, dibuje diagramas de cuerpos libres de ambos bloques y de la polea y determine. Me piden dos cosas, la aceleración de los dos bloques
Noten que el bloque 2, la masa 2 tiene el bloque 2 tiene una mayor masa, por tanto va a caer y va a arrastrar a la masa 1 hacia la derecha. Entonces, la masa 1 tiene esta aceleración en este sentido y la masa 2 en este otro sentido. Pero en módulo la aceleración es la misma porque ambos bloques se desplazan de forma simultánea. Entonces me está pidiendo el valor de la aceleración y además las tensiones en las cuerdas en ambos lados de la polea. Ya hemos dicho que cuando la polea se consideran sus dimensiones, como me está diciendo el ejercicio, la tensión aquí va a ser distinta que la tensión acá. Aquí va a haber una tensión 1 y acá va a haber una tensión 2, a pesar de que es la misma cuerda. Entonces tengo tres incógnitas, tensión 1 y tensión 2. Muy bien, tengo esas tres incógnitas. Bien, entonces voy a necesitar tres ecuaciones. Primero voy a trabajar con la masa 1. Voy a hacer el diagrama de cuerpo libre de la masa 1, que está sobre esta superficie horizontal. ¿Qué fuerzas actúan sobre esta masa? El peso, la normal, la reacción de la superficie perpendicular. En esta cuerda va a haber una tensión 1, ¿ok? Lo he llamado tensión 1 porque me refiero a la masa 1. Y aquí va a estar el rozamiento. Dicen que hay rozamiento, entonces está el rozamiento 1, ¿ok? En sentido contrario. No olviden que la aceleración tiene este sentido, hacia la derecha. Muy bien. Entonces, a lo largo del eje X, yo voy a aplicar la segunda ley de Newton. Fuerzas a favor de la aceleración menos fuerzas en contra igual a la masa por aceleración. La fuerza a favor es la tensión 1, fuerza en contra, el rozamiento, igual a la masa 1, porque estoy trabajando con la masa 1 por la aceleración. ¿Ok? Recuerden que la fuerza de rozamiento, de manera general, es igual al coeficiente cinético, en este caso por la normal. Entonces fuerza de rozamiento 1 va a ser coeficiente de rozamiento por normal 1. Y este normal 1, como en el eje Y hay equilibrio, la normal 1 va a ser igual al peso. ¿Ok? Eso ya lo hemos visto en dinámica lineal. En el eje Y hay equilibrio, entonces las fuerzas que van hacia arriba son iguales a las fuerzas que van hacia abajo. Entonces va a ser fuerza de rozamiento coeficiente cinético por la normal, que es el peso, en este caso. Y aquí he reemplazado los valores del coeficiente cinético, de la masa y la gravedad. Y llego a esta ecuación. Esta ecuación va a ser la ecuación 1 para mí. Ahí terminé con la masa 1. Voy ahora a trabajar con la masa 2, que está sobre este plano inclinado, ¿no? Sobre este plano inclinado. Aquí está la masa 2. Voy a tener, recuerden que esto vale 30 grados, es este ángulo, que vale 30 grados. Voy a tener el peso dirigido hacia abajo, la normal, esta normal 2, ¿ok? Perpendicular a la superficie. Y recuerden que este ángulo siempre es el mismo que este otro ángulo, entonces va a ser 30 grados también. ¿Ok? Muy bien, luego tengo el peso, la normal, aquí va a haber una tensión 2, ¿no? Que va dirigido hacia arriba, diagonal hacia arriba, porque está jalando, sosteniendo hasta el bloque 2. Y el rozamiento, ¿no? Recuerden que la aceleración tiene este sentido, ¿no? El rozamiento tiene sentido contrario. Fuerza, rozamiento 2. Lo que he hecho a continuación es descomponer este peso. En este eje que está adyacente al ángulo va a ser coseno de 30. Y este otro eje que queda opuesto al ángulo va a ser seno de 30, ¿no? M2G, seno de 30. Noten que el movimiento es en este eje diagonal. En este eje perpendicular a la superficie no hay movimiento, entonces hay equilibrio. ¿Ok? Entonces la fuerza que va hacia arriba, normal 2, es igual a la fuerza que va hacia abajo, esta componente del peso. Entonces ya automáticamente puedo decir que la normal 2, voy a anotar por acá,
es igual a M2G coseno de 30. ¿Ok? M2G por coseno de 30. Este es G de gravedad. Muy bien, entonces, y en el otro eje, paralelo al plano inclinado, en este eje voy a aplicar segunda ley de Newton, suma de fuerzas igual a masa por aceleración. O lo que es lo mismo, masas a favor del movimiento, que sería esta componente, M2G seno de 30, menos las fuerzas que están en contra, que son 2, tensión 2 y rozamiento 2, menos tensión 2, menos rozamiento 2, es igual a la masa 2 por aceleración. Y aquí voy a reemplazar ya directamente los valores. Noten, la masa 2 vale 6, la gravedad 981, seno de 30 es un medio, menos la tensión 2 que no conozco, menos el rozamiento 2. ¿Okay? El rozamiento 2 ha sido reemplazado por esto. Es igual al coeficiente cinético por la normal 2. ¿Okay? Esa es su definición. Entonces, el coeficiente cinético vale 0,36. Es este valor. Y la normal 2 es igual a M2G coseno de 30. M2 vale 6 kilogramos, gravedad 9,81 y coseno de 30, raíz de 3 sobre 2. Directamente ya reemplazado. Es igual a la masa 2 por la aceleración. La masa 2 vale 6. Vale 6. Resolviendo llego a esta ecuación. Pues para mí esta va a ser la ecuación 2. Necesito 3 ecuaciones ya que tengo 3 incógnitas. Entonces la tercera ecuación va a salir de trabajar con la polea, de hacer el diagrama de cuerpo libre de la polea. Eso lo hacemos en la siguiente diapositiva. Muy bien, entonces aquí, perdón, aquí esta polea yo la he apartado por acá. Entonces noten, la tensión 2 en este caso está hacia abajo, la tensión 2. La tensión 1 está horizontal hacia la izquierda, ¿ok? Horizontal hacia la izquierda. Otra fuerza que actúa sobre la polea, como tiene masa, noten que estos eran los datos de la polea. Como tiene masa, va a tener peso, masa por gravedad. Este peso nosotros sabemos que sale del centro de gravedad de la polea, que es el origen alrededor del cual va a girar la polea. Como el cuerpo se está dirigiendo hacia abajo, la polea está girando en este sentido horario. ¿Okay? El torque total, el torque resultante es un torque en sentido horario, ¿correcto? Entonces este torque resultante va a ser negativo al aplicar yo la segunda ley de Newton para rotación. Por tanto, a este alfa lo puedo considerar como negativo también. Eso dijimos, ¿no? Son paralelos. Si el torque es negativo, la aceleración angular también. Y es lo que he hecho, ¿no? Entonces aquí voy a aplicar esta segunda ley de Newton. Suma de torques o suma de momentos igual a momento de inercia por la aceleración angular. Entonces, veamos. Noten que el peso está aplicado justo en el punto alrededor del cual gira el cuerpo, en el origen, el punto fijo. Entonces hemos dicho que en este caso esta fuerza no va a producir torque. El momento producido es igual a cero. Entonces me quedan estas dos tensiones. Noten que la tensión 1 está dirigida hacia la izquierda y eventualmente puede producir un giro antihorario. Entonces el torque producido por esta tensión va a ser positivo, ¿no? Noten que la distancia medida desde el origen al punto de aplicación de la fuerza es el radio, esta distancia, ¿no? Que es perpendicular a la fuerza. En ese caso, el torque se calcula como fuerza por distancia, ¿no? Fuerza que es la tensión 1 por esta distancia que es el radio, ¿okay? Que viene a ser el radio. La tensión 2 está diagonal hacia abajo, va a producir un giro antihorario. Esto produce un giro antihorario positivo, perdón, y este un giro horario negativo. Por eso el torque aquí se considera negativo. El radio, la distancia al origen va a ser igual al radio, que también va a ser perpendicular a esta tensión. Recuerden
que el radio siempre es perpendicular a toda magnitud física que es tangente a la trayectoria circular, como son las fuerzas. Entonces va a ser tensión 2 por la distancia que es el radio. ¿Okay? Momento de inercia de un disco, me dicen que la polea es un disco sólido, y el momento de inercia de un disco sólido, si ustedes recuerdan, es un medio de la masa por radio al cuadrado. Entonces aquí he reemplazado este momento de inercia por un medio de la masa por radio al cuadrado. Por la aceleración, noten que este negativo sale de considerar el negativo aquí debido a que el torque resultante es horario. Recuerden eso. Y recuerden además que la aceleración angular puede ser escrita como la aceleración lineal entre el radio. Eso lo demostramos, ¿no? Para un movimiento de rotación o de rodadura. He reemplazado aquí A sobre R. Y ya saben de dónde sale este negativo. Noten que aquí R con R, voy a eliminar un R acá, y este R que sobra lo elimino con este R de acá. En el lado izquierdo me va a quedar T1 menos T2, y en el lado derecho me va a quedar un medio de M por la aceleración. ¿Okay? Y aquí reemplazo los valores. Noten que aquí he multiplicado por menos a toda la ecuación. Esto ha pasado con positivo, esto con negativo, y acá este menos se vuelve positivo. Y reemplazo el valor de la masa. Y esta es mi tercera ecuación. ¿Okay? Ya tengo mi sistema de ecuaciones, mi sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas. Ahora es fácil calcular lo que me pide el ejercicio. ¿Okay? Entonces, aquí he colocado las 3 ecuaciones. Esta es la primera ecuación, esta es la segunda y esta es la tercera ecuación. Para encontrar la aceleración, lo que me conviene es hacer una suma. Voy a sumar las 3 ecuaciones. Noten, como la tensión 1 es positiva y acá la tensión 1 es negativa, signos opuestos se restan, se van a anular. Lo mismo para la tensión 2, negativa y positiva, se anulan. En el lado izquierdo me queda menos 7,06 más 11,8. Signos opuestos se restan, me da 4,02. Acá va a ser 2A más 6A más 5A, 13A. Y despejo la aceleración. 0,31 metros sobre segundo cuadrado. Muy bien, con ese he obtenido la aceleración. Ahora es fácil obtener la tensión. Y eso ya queda como trabajo para ustedes, ¿no? ¿Dónde encuentro la tensión? Pues en estas ecuaciones. Voy a borrar esto, ya sabemos que se anula. Entonces, si yo reemplazo en la ecuación 1, reemplazo el valor de esta aceleración que salió 0,31, puedo obtener el valor de la tensión 1. ¿Okay? Lo pueden demostrar que esa tensión resulta 2 por 0,31 más 7,06. Negativo pasa con positivo. Esto va a dar 7,68 newtons. 7,68 newtons. Y la tensión 2 la reemplaza en la ecuación 2. ¿Sí? Entonces está con negativo, pasa al otro lado con positivo, y 6A pasa a restar. Entonces va a ser 11,08 menos 6 por la aceleración, que vale 0,31. Eso me da 9,22 newtons. ¿Okay? Y esos son los valores de las tensiones. Muy bien, con esto terminamos con este cuarto ejercicio, que viene a ser el número 6 del archivo colgado en su aula virtual. Muy bien, hacemos el último ejercicio relacionado a la elasticidad. Al último tema, el tema de la semana 15. Es el número 7 del archivo que está colgado en su aula virtual. Dice lo siguiente. Un poste vertical, es este poste, ¿okay?
de acero sólido de 15 centímetros de diámetro, me está dando este diámetro, que es constante, 15 centímetros, y 3 metros de largo, debe soportar una carga de 8.000 kilogramos. Entonces, este poste vertical debe soportar esta carga, este cuerpo, que tiene una masa de 8.000 kilogramos. Aquí he anotado la longitud del poste, que viene a ser la longitud inicial. ¿Ok? La longitud inicial y su diámetro. Dice, puede ignorarse el peso del poste. ¿Ok? Puede ignorar el peso del poste. Me hacen 3 preguntas. Apartado A, ¿a qué esfuerzo se somete el poste? Entonces noten, tiene esta carga tiene un peso, una fuerza dirigida hacia abajo, que va a ser perpendicular a esta área circular del poste. ¿Ok? Va a ejercer un esfuerzo compresor, lo está comprimiendo. Va a disminuir su longitud. El poste va a terminar con una longitud final de L que va a ser menor que la longitud inicial. Entonces la variación de longitud va a ser negativa, menor que 0. Muy bien, ¿cómo calculo el esfuerzo? Va a ser igual a la fuerza entre el área. Fuerza perpendicular, aquí hay que corregir. Fuerza perpendicular al área, ¿no? Recuerden que es un esfuerzo compresor. Muy bien, ¿cuál es esa fuerza? Pues es este peso. Es el peso que está produciendo la compresión en el poste. Y el área es esta área circular, que es constante. Esta área circular, pi por radio cuadrado. ¿Ok? Y aquí es simplemente reemplazar los valores, ¿no? La masa vale 8.000, gravedad 981. Pi por el radio, recuerden que el radio es la mitad de este diámetro, 0,15 entre 2, es 0,075. ¿Ok? Muy bien. Resuelvo y encuentro el esfuerzo compresor. 4,44 por 10 a la sexta pascal. Luego me pide en el apartado B, ya hicimos el apartado A, luego me pide en el apartado B qué deformación sufre. ¿Okay? Lógicamente está sufriendo una deformación longitudinal, este delta de L. ¿Cuál es el valor de esta deformación longitudinal que me está pidiendo el ejercicio? Entonces noten que aquí al final también me dice el módulo de Young. Considere el módulo de Young de este acero del poste como teniendo este valor. Entonces voy a utilizar la ley de Hood, que dice que el esfuerzo compresor es directamente proporcional a la deformación longitudinal y se relacionan mediante el módulo de Young. Entonces reemplazo los valores, el esfuerzo y el módulo de Young, el módulo de Young aquí. Y la deformación longitudinal es lo que yo deseo encontrar. ¿Ok? Entonces despejo y encuentro esta deformación longitudinal. Aquí hay que considerar algo. Nosotros sabemos que la deformación longitudinal es variación de longitud entre la longitud inicial. ¿Okay? Si hay una disminución de longitud, esta variación va a ser negativa. Por tanto, la deformación longitudinal debe ser negativa. Entonces, por eso que aquí he colocado, como la longitud disminuye, esta deformación, el valor correcto es negativo. ¿Okay? Va a ser negativo. Entonces, ahí terminamos con el apartado B. Finalmente queda el apartado C. El apartado C me dice, ¿cómo cambia su longitud al aplicarse la carga? Me están pidiendo esta variación de longitud. Y precisamente voy a utilizar esta definición de la deformación longitudinal para encontrar esa variación de longitud, ¿no? La he notado por acá nuevamente y aquí he reemplazado los valores. Deformación longitudinal tiene este valor, acabo de encontrar, y la longitud inicial me dicen que es 3 metros. Entonces está por acá.
Este 3 pasa a multiplicar y obtengo este valor. Esto de aquí sí tiene unidades, es una variación de longitud, unidades de metros. La deformación es adimensional, ¿ok? Y resulta negativa porque es una disminución de la longitud. Muy bien, estimados. Ahí hemos terminado con este repaso preparatorio para su evaluación final. Conmigo será hasta otra oportunidad. Hasta luego.